Hola, un saludo a toda la gran familia de Amistad de Monterrey. Les mandamos un cariñoso saludo confiando en Dios que todos se encuentran bien y con gran expectación. Y deseamos de que también los que nos visitan por primera vez en este programa encuentren lo que están buscando. Yo también andaba buscando hasta que un día encontré. Y fue Dios quien me ayudó y me trajo a los manantiales de agua viva. Saben, en alguna ocasión tuve una forma de describir en un cuento que me gustaba escribir y relataba la historia de un hombre que había nacido, de repente despertó a los 20 años de edad. Imagínense un personaje que aparece y despierta a los 20 años de edad. No había despertado, no había tenido ninguna experiencia. Permítanme el ejemplo. Y esta persona estaba tendida ahí en el desierto. De repente despierta, se levanta y empieza a caminar por el desierto, todo está árido, y empieza a buscar algo que le hace falta. No sabe cómo describirlo, pero siente una sensación de algo que lo sofoca, algo que le falta, y empieza a caminar más rápido, busca ahí algo de tierra y se lo pone en la boca a ver si eso lo puede saciar y lo tiene que echar fuera. No era eso. Sigue adelante, ve unas piedras y las trata de tomar y chupar algo de ellas, pero no hay nada en esas piedras y sigue caminando. Y a lo lejos había un oasis. Él no sabía lo que era un oasis. Y se acerca a ese lugar y había muchas plantas y grandes hojas y un follaje ahí verde. Y empieza a arrancar las hojas aquí y allá y se las lleva a la boca y las mastica y dice, ya encontré algo, y empieza a masticar y salen las primeras gotas de agua, pero se estaba cansando tanto de masticar y masticar tantas veces ese follaje que salía tan poca agua y está ahí batallando en esto y la historia concluye en que él está a un paso de un estanque de agua cristalina, pero por cuanto no conocía lo que era el agua, no había dado todavía el paso. Esa descripción de ese cuento me estaba yo autodescribiendo de alguna forma en que a esta edad, de esos 20 años de edad, yo estaba despertando con un hambre, pero no sabía con qué llenarme. Probé de todo, me metí en filosofías y me metí a oír corrientes políticas y diferentes cosas y probaba una cosa y otra y luego me metí pues al misticismo y al esoterismo y a muchas otras cosas probando y no había nada y de repente me metí a leer libros y eran muchos libros y muchas hojas y sacaba 2, 3 gotitas, pero no tenía, y en mi librero tenía una Biblia y estaba a un paso de ese gran estanque de agua cristalina que no daba todavía el paso hasta que llegó el día donde Cristo me visitó y me salvó y pude empezar a beber los raudales que estaban saliendo de la palabra de Dios. Finalmente ha sido la fuente de la cual me inspiro, ha sido la fuente de la cual me gusta compartir y darles. Y hoy quiero llevarlos a la primera epístola de Pedro en el capítulo 4, versículo 7. Esta escritura es muy interesante y vamos a escudriñarla juntos. Vamos a acercarnos un poco a Dios, a su corazón, para escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en estos días. Dice en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Es evidente que el fin de todas las cosas se acerca. Cada día que pasa, pues uno en la edad vamos viendo que se acerca, pero no nomás eso, las noticias a nivel mundial nos empiezan a marcar de que se acerca el fin de todas las cosas. Yo no soy pregonero de malas noticias, ni me gusta eso, pero quiero que me entiendan a lo que voy llegando. La Escritura dice, el fin de todas las cosas se acerca día con día. Esto es irreversible. Todo lo que está escrito en la Biblia, las profecías, la escatología de los tiempos del fin, nos indican que nos vamos acercando irremisiblemente a ese fin que ya está anunciado por Cristo, está anunciado por los profetas. Y entonces dice aquí el fin de todas las cosas, no de algunas cosas, no nada más mi vida o tu vida, sino de todas las cosas, de esta casa, de donde tú estás, de las grandes avenidas, los grandes edificios, los grandes monumentos, las grandes capillas, todo eso se va a acabar. Todo eso, dice, el fin de todas las cosas se acerca. Y debido a eso, dice, sed pues sobrios,
Sobrios quiere decir estar alertas. Sobrios quiere decir estar en tus 5 sentidos. Tienes que estar alertas. Ahora, tenemos sentidos físicos que nos sirven bastante para ver, oír, oler, gustar, tocar. Pero hay otros sentidos espirituales que necesitamos mantener despiertos. Los ojos espirituales, ver lo espiritual, oír lo espiritual, oler lo espiritual, gustar lo espiritual, alcanzar y tocar lo espiritual. Todo esto dice aquí, sed sobrios y velad en oración. Tenemos que velar en oración. Cuanto más vemos que aquel día se acerca, el fin de todas las cosas se acerca, tenemos que estar velando en oración. Cuando dice velar, está hablando de que nos vamos más allá de los horarios normales de un día despierto, desde las 8 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. Ese es un día más o menos despierto. Puedes orar durante esa hora, pero velad quiere decir que va más allá. Cuando todos duermen, uno tiene que seguir velando. Cuando todos ya se están distrayendo, uno tiene que seguir concentrado, atento, viendo hacia dónde vamos. Versículo 8. Y ante todo, tengan entre ustedes un ferviente amor. Esto es importante, especialmente en estos tiempos, un ferviente amor, un amor que continúa dándose. Hay situaciones donde nos cansamos o tal vez ya no podemos amar a esa persona, pero tenemos que tener un ferviente amor. Es algo que hierve dentro de ti. Y ese amor, ¿sabes? No puede brotar en lo natural. Tienes que ir al manantial de esa fuente de amor. Y acuérdate que Dios es amor. Y bebemos de esa fuente para tener ese ferviente amor, para poderlo repartir. Es como los que tenían hambre y que fueron siguiendo a Jesús. Y ya Jesús los ve todos hambrientos y les dice a los discípulos, denles de comer. Y ellos dicen, ¿cómo les voy a dar de comer? Dice, bueno, mira, vamos a darles de comer. Y había un niño ahí, dio los panes, dio los pececillos, y Jesús dio gracias. Y a la hora de dar gracias, ahí se multiplicó el pan y lo puso en las manos de sus discípulos y ellos repartieron ese pan. Bueno, imagínate que ese pan, esos pececillos, es el amor abundante de Cristo que está viendo las multitudes carentes de amor y está diciéndole a sus discípulos, pobres, no tienen amor. Y los demás dicen, Señor, apenas me alcanza para mí ese amor, apenas me alcanza para amar a mi esposa y a mis hijos. Y dice, no, yo les voy a dar abundante amor. Y toma a esos pececillos que alguien vino y los puso en sus manos. Digo, mira, con esto poquito vamos a darle abundante amor a toda esta gente. Claro, la historia se trata de alimento físico, pero el amor también es alimento para el alma, alimento para el espíritu. Todos necesitamos ferviente amor. Y ese ferviente amor lo tenemos que aprender a repartir. Así es que dice el versículo 8, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, entre vosotros, es decir, entre los que estamos ahí en la casa, entre los que estamos ahí encerrados, tener entre nosotros ferviente amor. Tiene que ser un amor ferviente, un amor apasionado, sincero, no es de pico para afuera, es de corazón. Y luego dice aquí, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y es bien importante entender que este amor, en los tiempos donde las situaciones se dificultan, las relaciones se tensionan, donde nos encontramos a veces con algunas personalidades que no son muy de nuestro agrado, acuérdate que el amor cubre multitud de pecados. Y cuando hablamos de pecados, no estamos refiriéndonos nada más a los pecados de los cuales ofenden a Dios. Yo creo que hay pecados que tú crees que no ofenden a Dios, pero son cosas que ofenden a Dios, como actitudes. Ese es un pecado. Una mala actitud con alguien es algo que ofende a Dios, porque Cristo no haría eso. Y el pecado, lo que nos dice la palabra pecado, es desviarte, desviarte. Eso es lo que significa pecado. Cuando tú amas a alguien, tú estás enfocándote al corazón como lo haría Jesucristo. Y cuando te desvías de ese corazón de Jesús, entonces estás pecando. Eso es lo que quiere decir pecado. Muchas veces pensamos que pecado es matar a alguien, robar algo, desear algo indebido, o sea, y creemos, y ahí limitamos el pecado. No, el pecado es desviarte del corazón de Dios, de cómo lo haría Cristo. Cuando nos desviamos, ese es un pecado. Pero el ferviente amor lo que hace es alinearnos y nos hace amar.
Si tú amas, ya no robas. Si tú amas, ya no adulteras. Si tú amas, ya no mientes. Si tú amas, ya no sientes eso contra esa otra persona, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados, multitud, todo tipo de desviaciones, que esas desviaciones nos lastiman, nos van a perjudicar. Imagínate un carro que tiene una llanta desbalanceada, no está balanceada, y tú estás manejando en la carretera y está desbalanceada. Tarde que temprano la llanta la vas a desgastar de ese lado porque está desbalanceada, y no nada más la llanta se echa a perder, todo el vehículo se empieza a descomponer, se detiene tarde que temprano, puede hasta tirarse y volcarse en la carretera porque está desbalanceada esa llanta del resto del carro. Así es que el pecado puede ser una dislocación, una desviación del corazón de Dios. Y aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que tengas un ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El decir cubrir habla como de alguien que no tiene ropa. Cubrirá quiere decir como que cubres aquella cosa que daría pena y vergüenza. Y este amor cubre y lo protege y le da dignidad, le da su lugar, le da su honra. Eso es lo que quiere decir este amor. Este amor cubre multitud de pecados. Versículo 9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y cuando hablamos de hospedados, no es nomás abrir la puerta y que entre Juan Camané a la casa, sino está hablando de que si estás abriendo tu casa, si estás conviviendo con alguien en tu casa, ahí vas a tener que tener la compañía sin murmuraciones. No te acuestes enojado con tu esposa o con tu esposo. No dejes caer el sol sobre tu enojo. Tienes que mantener esa armonía en la casa. Y aquí dice, es una forma de hospedarnos, es una forma de convivencia en la casa. Tenemos que aprender sin murmuraciones. Y las murmuraciones no solamente cuando se hablan acá en lo secreto, en la habitación, sino lo que dices en lo secreto de tu corazón. Ahí hay un murmurar. Y ahí es donde Dios oye esas murmuraciones. Y se oyen con todo un sonido. Imagínate que Dios le subiera volumen a lo que estás pensando. Cuando estás ahí pensando algo de tu papá o de tu mamá o de tu esposa o de tus hijos o X o Y persona, esas murmuraciones internas, esos sentimientos contra la otra persona, y si Dios le subiera volumen, ¿dónde quedarías parado? Quedarías avergonzado. Y dice que todo lo que se oye en lo secreto lo va a gritar desde el terrado. Así es que sin murmuraciones tenemos que aprender a amarnos con ferviente amor, y el amor cubre multitud de faltas. Así es que podemos tener una convivencia familiar sin murmuraciones. Versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Tú has recibido dones. No solamente son los dones de que sabes cocinar, o dones que sabes cantar, o dones que tocas muy bien el piano. No se refiere nada más a eso. Hemos recibido dones espirituales. Dios nos ha dado, como hijos suyos, tenemos estos nutrientes que operan actualmente en la vida de cada creyente. Y aquí dice que cada uno que ha recibido estos dones, tú los tienes que empezar a recibir, a repartir. Dice aquí, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Tú tienes algo que el otro no tiene. Compárteselo. Enriquécele al otro. En la medida que tú le repartes, tú vas a ser bendecido. Tú vas a recibir esa porción que tú has dado. Vas a recibir también lo que siembras, recuérdalo, lo que siembras, cosechas. Si tú siembras el don del amor, si tú siembras el don de la fe, si tú siembras el don de la ciencia o el don de la sabiduría, o si tú ministras o cualquier otro tipo de don que Dios te ha dado a ti, ese don lo estás sembrando y es como el pan, se está multiplicando. Le vas a dar de comer a multitudes. Así es que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Es decir, la palabra ministrar es ponlo al servicio de los demás. Un buen ministro, un primer ministro, es el primer servidor de todos, es lo que quiere decir. Así es que este don que tú tienes dado por Dios, que está ya en tus manos y en tu vida, ponlo al servicio de los demás. No te lo quedes, no lo entierres, no lo ocultes,
ponlo al servicio de los demás y los vas a bendecir. Es parte del plan y el proyecto de Dios. Dios quiere este tipo de integración con el resto de los que nos rodean, poniendo al servicio estos dones. Si tú analizas la vida de los apóstoles del siglo I, en la iglesia del siglo I, cómo repartían ellos estos dones. No se los quedaban, no los guardaban, al contrario, buscaban cómo repartirlos, cómo darle a los pobres, por ejemplo, cómo ir a visitar a los enfermos. Se movían de un lugar a otro para visitar a Dorcas, que había muerto, y le estaban pidiendo ayuda. Y entonces el don que tenía Pedro fue y lo puso al servicio para poder ministrar a esta mujer muerta y también consolar a los que estaban ahí llorándola. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dios se lo devolvió con un gran milagro. Pedro vio una resurrección. Él vio una resurrección, algo que tal vez había visto en otros momentos a través de otros, a través de Jesús, cuando fue a orar por la hija de Jairo o cuando estuvo ahí con Lázaro. Pero ahora Pedro le está tocando ese don y lo puede invertir, y vio cómo Dorcas resucitó. Y cómo se consoló toda esa gente y se alegró porque puso al servicio de los demás el don que se le había dado a Pedro. Es lo mismo para ti y para mí. Vamos a repartir estos dones, vamos a ponerlos en función. Lo que hemos visto, lo que hemos aprendido de otros, ponlos en práctica. Tú vas a ver lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de tu vida. Dice, y tú como un buen administrador, versículo 10, tú como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, un buen administrador. Cuando decimos administrador, es oikonomos, es una palabra de tú como alguien que sabe ordenar bien las cosas en la casa, alguien que sabe organizar bien, y palabra correcta, alguien que está poniendo un sentido amplio, una forma de mayordomía. Sí, se refiere al pueblo de Dios, que tenemos que ser un pueblo que sabemos usar los dones de una manera inteligente. Entonces, te voy a leer el versículo 10, ahora sí, en todo su contexto. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. ¿Qué quiere decir eso? Que no vas a andar desperdiciando, que no vas a andar haciéndolo ni tampoco derrochando, ni tampoco escondiendo, sino un buen administrador. Tú vas a saber cómo hacer las cosas. Eres un buen administrador y el que te guía para hacer esa administración es el Espíritu Santo. Y aquí dice administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme quiere decir que hay una variedad de formas en que Dios quiere operar su gracia a través de tu vida para los demás que te rodean. Estos son tiempos de administrar la multiforme gracia. Ahora, vamos a hablar un poquito de la gracia. La gracia viene de la palabra caris. Esta palabra habla de gozo, habla de paz, habla de gratitud, habla de un recurso que se te dio, que no lo tenías, se te dio, alguien te lo dio, vino de afuera, te lo dio Dios. Te lo pudo haber dado antes de nacer, te lo dio cuando naciste, te lo dio en algún momento dado de tu caminar por la vida. Una gracia. Vemos muchos ejemplos que Dios les dio gracia. Por ejemplo, Nehemías estaba preocupado. Había oído noticias de su hermano que venía de Jerusalén diciendo están en muy malas condiciones nuestros hermanos judíos allá en Israel. Las puertas están quemadas, los muros están tumbados, están en desgracia. Y entonces se quiebra, se conmueve ahí Nehemías y está totalmente triste. Y él quiere hacer algo, pero no sabe qué hacer. Y está clamando a Dios y le pide perdón por sus pecados y los pecados de su pueblo. Pero dice, pero tú oyes la oración. Yo sé que tú eres Dios y tú has hecho maravillas en el pasado. Podrás hacerlo ahora. Y en los cielos se oye allá en los cielos así un sí. Se oye desde los cielos que se abren las ventanas y de repente dice que Nehemías halló gracia delante del rey.
Y está ahí con la cara demudada, triste y compungido, y el rey voltea, y todo eso es parte de una gracia. Dios está moviendo el escenario. Dios hace que voltee el rey para verle la cara a Nehemías, y Nehemías está todo triste. Y entonces el rey, cuando veía a uno de sus siervos, especialmente los que servían la copa de vino y la comida, que se ponían tristes, decían, alguien me envenenó la comida o está en malas condiciones. Y entonces dice, ¿qué te está pasando? Y entonces dice, no, es que estoy triste porque me trajeron noticias de mi pueblo. Y ahí estaba ahí, y entonces le pregunta el rey y le dice, ¿y qué es lo que quieres? Ese breve momento, esa ranura, esa gracia pequeña, esa fisura, donde dijo, ¿y qué es lo que quieres? Lo deja ahí, y es del cielo que está moviendo el corazón, inclinando el corazón del rey para que le pregunte aquí a Nehemías, y Nehemías le conteste, y se quedó callado Nehemías y dijo, ¿me puedes dar provisión? ¿Me puedes dar permiso para ir y reparar los muros? ¿Me puedes dar caballos y ganado? ¿Me puedes dar ayuda? ¿Me puedes dar tiempo? Aprovechó con la mano llena la multiforme gracia. Agarró de todo. No se detuvo en nada. Aprovechó. ¿Ahora qué hay? ¿Sí? Y total, el rey le dio eso y le dio más. Esa es la multiforme gracia de Dios. Nehemías regresó a Jerusalén y restauró los muros, tuvo todo lo que necesitaba, madera, ganado, gente, comida, tiempo, y en 52 días restauró aquello por el cual Nehemías estaba totalmente compungido y triste, y cuando vio los portillos instalarse y las puertas puestas, y cuando vio los muros terminados, su alma descansó, porque Dios le había dado la multiforme gracia y él la supo administrar. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo también. Que tú sepas administrar esta multiforme gracia. Te puede llegar como borbotones. Es como cuando alguien sale a buscar petróleo y anda picando aquí, anda picando allá, y de repente das un sacapicazo y ¡pau! Salta el petróleo, ¿verdad? Bueno, así más o menos es el ejemplo. Estás buscando a Dios. Dice, buscando la gracia. Busca la gracia. En otra parte, 2 Timoteo 2:2 o 2:1, dice aquí, esforzaos en la gracia. Esforzaos en la gracia. Ahí está, pero te tienes que esforzar por ella. Es una gracia ya dada por Dios. Ahí está. Si no te esfuerzas, se te va a escapar de las manos, porque la gracia también tiene una duración. La gracia está ahí. Tenemos gracia, por gracia sois salvos por medio de la fe, pero tiene una duración mientras estás vivo. Porque una vez muerto, ya la fe de nada te sirve, se acabó. Ya no tienes para qué usar la fe, se acabó. Ya pasaste el umbral de la eternidad. Pero la fe ahorita la tienes que usar, y es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es un don de ustedes, sino es un don de Dios, que se le ha dado a cada uno, que accione en este periodo de tiempo la gracia. Pero te tienes, como dice 2 Timoteo 2:1, esforzaos en la gracia. Esfuérzate en la gracia, para que por medio de este esfuerzo, es una dedicación, es un negar cosas, es un privarte de ciertas cosas, porque te estás enfocando, estás apuntando a las cosas que corresponden, de las cosas eternas de Dios. Y cuando estás apuntando a las cosas de Dios, Dios dice, ahí está la gracia, y busca la gracia. Y así como María, que estaba ahí en su cuarto, en Nazaret, y de repente baja un ángel y le dice, María, has hallado gracia. ¿Y cuál? ¿De qué se trata? No, si Dios te escogió a ti, porque tú vas a traer a este mundo al Mesías. Halló gracia. Y tú dices, ¿y dónde andaba buscando María gracia? ¿Dónde andaba diciendo, yo quiero ser la que conciba al Mesías? No, no aparece nada, pero su conducta, su corazón, su estilo de vida, su sencillez, su humildad, hizo que de los cielos se conmovieran para decir, esta es la elegida, de lo que yo dije en Isaías 7:14, una doncella concebirá. Y ella es. Y se le dio el privilegio. Halló gracia. Halló gracia. Tenemos a Ruth, que está saliendo a los campos cuando ya regresó con Noemí a Belén, y está ahí trabajando en los campos de Boaz, y de repente dice ahí la escritura que halló gracia con Boaz. Y entonces todos estos casos de la vida de la Biblia nos habla de la multiforme gracia. Esta multiforme gracia que viene
de Dios. Esa gracia existe. Esa gracia está ahorita aquí operando. Tú tienes acceso a esa gracia. No te sientas excluido. Existe la gracia. Busca la gracia. La vas a encontrar. Y cuando recibas esa gracia, administrala. Recuerda lo que dijo Jesús. Sí, sanad a los enfermos gratuitamente. Porque de gracia recibiste, dad de gracia. Lo recibiste gratis, dalo gratis. ¿Qué está diciéndonos el Señor aquí? Aunque no es la misma palabra, gratis y gracia, pero sí está hablando de la forma de administrar aquella bendición que Dios te está dando. Así es que administra bien esa gracia que Dios te ha dado. Amén. Muy bien. Versículos 11. Y si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si vas a hablar y si vas a soltar algo mejor, suelta palabra de Dios. Las palabras de Dios son medicina para nuestros huesos, dice ahí en Proverbios. Vale la pena escuchar la palabra de Dios, meditar en ella, retenerla, que flore. Ahí dice ahí Colosenses 3:16 que la palabra de Dios abunde en tu corazón. Ahí se derrame la palabra de Dios, abunde en vuestros corazones, abundantemente, salga de tu boca palabra. Así es que si vas a hablar, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra. Si vas a servir, sirve conforme al poder que Dios te está dando. Ministra conforme al poder que Dios te está dando. Hoy en día necesitamos ministrar conforme al poder que Dios está dando. Yo quiero animar, he estado sintiendo algo medio interesante de que tú puedas empezar a ministrar a través de este sistema de internet, que pudieras por medio de estas reuniones que tenemos orar por enfermos. Así que si hay un enfermo, acérquese a esta pantalla y yo quiero en el nombre de Jesús declarar conforme al poder de Dios sobre tu vida y declarar sanidad. Y si tú estás enfermo o te sientes deprimido, en el nombre de Jesús declaro liberación en tu vida conforme al poder que Dios me ha confiado en el nombre de Jesús. Porque yo también soy uno de los que Dios le dio la multiforme gracia y la quiero administrar sabiamente a favor de los demás en el nombre de Jesús. Dice aquí también, para que en todo sea Dios glorificado, todo lo que estamos haciendo. Todo lo que procuramos pensar y los proyectos que tenemos, los planes y los sueños que tenemos, todos deben de apuntar a la gloria de Dios en Cristo Jesús, a quien pertenece la gloria. Le pertenece a Cristo la gloria, es de Él, de nadie más. Es la gloria del Señor, no es gloria de hombres, no es gloria de organizaciones, es la gloria de Cristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden los milagros que hizo Jesús, cómo venían de regreso los enfermos dando gloria a su nombre. Tú lee Marcos capítulo 3, cómo se le tiraban encima para sacar virtud de Él y la gloria era de Él. Y tú velo, tú vas viendo a Jesús. Ahí cuando resucitó a Lázaro en el capítulo 11, ahí de Juan, Lázaro es resucitado, pero para el capítulo 12 dice que las multitudes se vertían ahí en Jerusalén y todos gritaban Hosana, todos estaban exaltando y dando gloria a Jesús, lo veían como el Salvador. Ellos tal vez algunos tenían la idea que iba a ser el que los iba a rescatar de la bota romana, pero Jesús venía con algo mucho más poderoso, los iba a liberar de la muerte eterna, los iba a liberar del diablo y los iba a liberar del poder del pecado. A eso vino Jesús. Y esos que gritaban Hosana, que arrancaban ramas de los árboles y las hojas de las palmeras y las tendían en el camino mientras él montaba un pollino y cruzaba por las calles de Jerusalén, todos gritando esa Hosana, pero no entendían del todo el alcance de lo que estaban diciendo. Esa gloria quedaba muy apenas. Cuando tú y yo alabamos a Dios, ni nos imaginamos los alcances de la alabanza. Es mucho más alta de lo que cantamos. Es mucho más alta de lo que decimos, porque no te imaginas el logro de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él alcanzó un lugar que nadie ha alcanzado ni alcanzará. Dios le dio a Él un nombre que es por encima de todo nombre. Ese es Jesús para nosotros y a Él sea la gloria, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Y aquí dice, sí, porque a Él le pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén.
Esto es lo que Cristo tiene para ti. Esto es lo que Cristo tiene para mí. Esto es lo que Cristo tiene para su pueblo, para sus hijos. Estamos en estos momentos de veras entendiendo la maravillosa relación. Resumiendo y recapitulando, nada más dice aquí que el fin de los tiempos, el fin de las cosas se acerca. Así es que administra bien la gracia, la multiforme gracia, administrala. Utiliza ese amor que Dios te ha dado. Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así es que tu tiempo con Dios te llena de ese amor y te ayuda a amar. En el Padre Nuestro que Jesús enseñó era: perdona nuestras ofensas, así como nosotros también. Entonces no guardes nada en tu corazón, porque el amor de Dios cubre multitud de faltas, comenzando por las tuyas, y luego cubre las demás faltas de los demás. Así es que vayamos en el amor. Y dice que tengamos entre nosotros ese ferviente amor, y luego más adelante que no murmuremos, no vamos a murmurar, vamos a cuidar nuestra lengua, vamos a cuidar nuestro corazón. Vamos a apaciguar esas voces internas que se quejan y que están ahí diciendo: es que me hizo, y acumulando una lista de pendientes. No, Señor. Vamos a calmar las aguas, dominarlas, llevarlos a los pies de Cristo y darle gracias siempre por todo y en todo tiempo. Y luego, según el don que tú has recibido, que sí tienes, esos dones están operando en ti. ¿Los recibiste cuando recibiste a Cristo? Esos dones, esa multiforme gracia, adminístrala. Vas a descubrir diferentes recursos, la gracia diversa que Dios te va a empezar a compartir y dar. Adminístrala. Sé sabio. Adminístrala. Ahorita invierte. Hazle como el de los 10 talentos que administró y le trajo otros 10. Eso es administrar. Lo que Dios te dio a ti, la administración de lo que Dios te ha dado, esa multiforme gracia, adminístralo, multiplícala, inviértela y multiplícala. Dala aquí, dala allá, comparte aquí, comparte allá. Y si no tienes en particular esta característica de gracia que requieres, búscala y la vas a encontrar. Y si la ves de lejos y tú crees que la puedes alcanzar, esfuérzate en la gracia y alcánzala. Es tuya, te la dio Dios. De gracia recibiste, darla de gracia. Amén. Y luego, ya terminando, aquí está diciendo: cada quien empiece a hablar palabra de Dios. Abundante palabra, llena tu casa de la palabra, comparte la palabra. A la hora de amanecer, lee la palabra y háblala en voz alta. No te detengas, predica la palabra a los 4 vientos, como lo hizo Ezequiel, que habló a los 4 rincones al Espíritu. Estaba hablándole la palabra que Dios le había dicho. Ahora llámalo, dice ahí, háblalo. Y habló él, y vino espíritu de vida, y los huesos secos se levantaron. Hazlo. Haz que la abundancia de la palabra salga de tu boca. Sé un manantial de palabra a los que están escuchándote, y los vas a bendecir, porque es pan que está saliendo de tu boca. Es maná fresco que está saliendo de tu boca, y estás dando de comer a los espíritus de la gente que te rodea. En el nombre de Jesús. Y finalmente, todo lo que redunde, todo lo que suceda, todo lo que venga a tu favor, que nunca se nos olvide, es para la gloria de Cristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Cristo que venga y nos llene de su multiforme gracia. Amén. Repite esta oración conmigo y dile de corazón, creyéndolo. Dile: Señor Jesús, yo recibo tu gracia, tu salvación. Activo mi fe en la persona de Jesucristo. Activo mi fe que Dios me dio por gracia en la sangre de Cristo, que es lo que puede borrar mis pecados, mis desviaciones, mis errores. Activo mi fe en su muerte y en su resurrección. Creo que Cristo resucitó físicamente y que Él vive. Ven, Espíritu Santo, y lléname de tu amor, lléname de tus dones. Ayúdame a administrar la multiforme gracia que tú me has confiado. Ayúdame a alcanzar esa gracia. Ayúdame a buscar esa gracia. Ayúdame
a esforzarme por la gracia y ayúdame a administrarla para el bien de los demás. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Amén. El Señor te bendiga, el Señor ponga en ti su paz, el Señor derrame de su amor en ti y borre multitud de pecados que pudieras tener. El Señor ponga en ti su paz y sobre toda tu casa. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.